De allí Qué bueno. fuiste tú. Y ahí tú llegaste a los 12 años. Sí, ahí llegué a los 12 años porque ya nadie quería quizás tenerme. Sí, estar porque a cargo ya de era mí. adolescente. Sí, y yo también estaba un poco feliz porque me sentía más libre. Sí. No tenía miedo de que me estén Dando, Ni que pegando. pegando, ni abusando. abusando físicamente, ¿no? ¿Cuándo llega Iván? Antes de que lleguemos a Iván, ¿no? Ujú. Yo les voy a un pequeño comentario, ¿no? Sí. Ujú. Yo cuando vivía en la selva, una de las familias me volvió a llevar a la montaña, pero no donde era mi mamá, sino a otro lado, ¿no? Ujú. En esa montaña, en ese pueblo, yo vivía y cuidaba ¿Vacas? dos vacas y un burro. Y en ese pueblo había una iglesia y a mí me gustaba ir a la iglesia, ¿no? De niño iba a la iglesia y veía un cuadro que Jesús estaba agarrando una ovejita. Ajá. Mm. Sí, ¿no? Entonces veía eso, entonces me gustaba ir a la Buen iglesia porque factor. quizás me sentía un poco aceptado en una iglesia, ¿no? Mm. Porque nadie te daba cariño, nadie te daba aprecio. Entonces, en una de esas, cuando estaba pasteando la vaca, cayó como una granizada. ¿Granizo? Granizo y una tormenta muy fuerte. Yo me escondí en una roca Ajá. y ahí estaban las vacas. Cuando yo terminó de pasar la lluvia, el trueno, todo eso, el rayo, todo eso, salí a buscar la vaca y no había. Una vaca se había perdido. Estaba buscando y cuando yo veo, se había caído al barranco. ¿Se mató la vaca? Sí, porque con el susto del trueno, seguro ¿Y se tú asustó. pensaste, ahora me matan a mí? Exacto, porque para ellos quizás tener vacas como en esas, pues era tener un Exacto, auto. eso es como tener un auto. Sí. Entonces yo tenía miedo. Entonces yo lo único que hice fue, me van a matar. Entonces puse la otra vaca y el burro en el camino para que se fueran al pueblo. Yo me fui más a las montañas para esconderme. Y ahí estaba viviendo como 5, 6 o 7 días en una cueva. Y pues no tenía nada que comer. Los primer día quizás podía aguantar la hambre, pero el segundo o tercer día no. Entonces empecé a comer tierra, empecé a comer hojas como la vaca, pero no saciaba mi hambre. Y aparte con el frío estaba un poquito enfermo. Y yo veía de esas montañas que la gente trabajaba en sus terrenos. Y cuando ellos iban al pueblo, yo iba a buscar las cáscaras de papa para comer, ¿no? Para saciar algo. Y en una de esas noches ya mi cuerpo no daba, entonces yo le decía a Dios, mira Dios, por favor, llévame contigo, Sí. yo no quiero vivir. Además de ¿quién se va a preocupar de mí? Llévame. Entonces Dios me recordaba en la imagen de Jesús buen con pastor. la ovejita y mi imaginación era que así me iba a llevar Dios. Y le dije, mira, yo no quiero aparecer mañana, quiero que me lleves cuando me duerma. O sea, no querías amanecer. Sí, cuando al día siguiente desperté, estaba ahí. Entonces La decepción. fue una decepción muy fuerte Que estaba Dios, vivo. con Dios. Dios, entonces tú no existes, Dios, no eres real. ¿Para qué voy a creer en algo que no es real? Entonces en esa cueva dije, bueno, para mí ya no existes. Ese fue el día que decidiste que no había Dios. Sí, entonces dije, bueno, me voy a matar. Intenté matarme, fui a buscar un barranco, quería saltar, pero no se pudo, no sé por qué. Entonces, bueno, dije, voy a volver al pueblo de todos modos. Si no muero en la cueva, igual ellos me van a matar. Entonces volví al pueblo, y no me acuerdo, cuando llegué al pueblo alguien me dijo, Ángel, te estaban buscando. Y yo no me acuerdo porque quizás como estaba tan enfermo me desmayé, ¿no? Cuando me desperté de eso, Del desmayo. estaba en la cocina y ahí estaba la señora, la abuelita, cocinando y regañándome. Y a lo así llega uno de sus hijos, medio mareado, agarra un palo grande y me da en la cabeza, ¿no? Directo en la cabeza y tengo todavía la cicatriz aquí, ¿no? Y no me acuerdo, desperté en el hospital. En el hospital el doctor me dijo qué pasó. Si yo le iba a decir que me pegó, él iba a reclamar y igual me iba a pegar. Se lo iba a volver a pegar. Entonces yo lo único que hice fue me caí. Me caí, no le dije nada. Y desde ese momento no creí en Dios, ya no quería ir a la iglesia, para mí no existía Dios. Entonces después de ese tiempo ellos me llevaron a Zapecho, o sea, a la selva. Y
de ahí empecé a vivir casa en casa y esa última familia que viví me dijo, bueno, ahí hay un internado, puedes ir ahí. Entonces, ahí es donde decidí ir al internado. Podía ir a la escuela todavía, ¿no? Podía ir a la escuela. Era que tenía 12 años. Sí, entonces, pero no tenía dinero, no tenía ropa. Sí, no tenía. Había que pagarlo. No, ¿Era gratis? Era gratis la escuela, pero necesita ropa, material escolar. Yo no tenía la posibilidad de eso. Entonces yo había decidido terminar hasta la vacación de invierno y irme a salirme, porque ya podía trabajar, mis 12 años ya podía trabajar, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a terminar esta fecha y me voy a ir a trabajar y ya dejo la escuela. Y a lo así llegó un grupo de misioneros, ¿no? ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos. ¿De CIFAC? De CIFAC, ¿no? Y en ese grupo estaba Iván, ¿no? Que es Mi papá. hermano. Estaba ahí. Sí, porque, perdóname, porque CIFAC lleva grupos de diferentes iglesias a viajes misioneros. Y uno de esos viajes misioneros pues, fue mi hermano Iván a ese instituto. Sí, entonces yo no sé que él habrá hablado, supongo, con el director, ¿no? Del internado. Supongo que le habrá explicado mi caso. Mi papá Iván decía, él había pensado adoptar A otro niño. a otro muchacho, pero quizás el director le habrá dicho, mira, él tiene su familia, pero él está antes que no tiene nada, ¿no? Entonces yo supongo que habrá hablado, pero bueno, en ese proceso del que llega el grupo, en Bolivia se hace lo que es la bienvenida. Ya, siempre, esa es la cultura boliviana, cuando llega el grupo se hace la bienvenida, y hacer la bienvenida es dar la mano y un abrazo, ¿no? Esa es una forma de hacer la bienvenida. O sea, en ese instituto, Internado. llegó un grupo de Estados Unidos, Ajá. de CIFAC, Los y chicos, ustedes los chicos daban la bienvenida a ese grupo. exactamente. Entonces vino y estábamos en el comedor y en eso yo me sentía muy sucio, avergonzado, porque ellos eran limpios, ¿no? Desde este país eran limpios. O sea, tú veías que los americanos habían venido y que era gente limpia. Exacto. Y tú te veías como sucio. Sí, porque realmente, digamos, no tenía buena ropa, estaba con una camisa que estaba amarrada porque no tenía botones, tenía chinelas, no sé, chancletas, pero estaban todos deshechas, estaba amarrado con nylon o bolsita. O sea, una chancleta que arregladas con nilón. Sí, entonces yo me sentía incómodo, Inferior. pero y empezó a dar lo que es la bienvenida, ¿no? Los chicos empezaron ¿Tú a dar. fuiste a la bienvenida? No, yo me Te escondiste. sí, en una esquina. Y a lo así vino una de las hermanas, Que vino de acá, de Estados Unidos. sí, una hermana de Estados Unidos. Ella, no sé, supongo que ella vio la situación y ella se estaba acercando a mí. Y yo le decía, por favor, no te acerques dentro de mí, no te acerques a mí. Pero ella vino y me dio un abrazo. Me dio un abrazo y yo no sé qué es lo que dijo en inglés, ¿no? Pero O sea, te dijo algo en inglés que tú no entendiste. sí, pero me dio un abrazo. Eso sí lo entendiste. Sí, entonces cuando ella terminó el abrazo, pero en ese momento son miles de cosas que te pasan en la mente. No vengas porque yo estoy sucio, no vengas, pero también decía, no, tenía intención de escaparme, pero no quería porque era una mala educación, ¿no? Sí. Entonces, ya, no había, entonces cuando ella me dio abrazo, por educación yo le di el abrazo, ¿no? Pero cuando ella terminó de darme el abrazo, yo me salí corriendo. Fui al corral de los chanchos, cerca del corral de los chanchos, porque el internado tenía... Chanchos son cerdos. Sí, Okay. corral de cerdos, entonces ahí empecé a llorar. Y decía, a llorar y decía, ¿no? Wow, Dios, sí existes. Aleluya. Realmente existes porque yo toda mi vida me han maltratado, toda mi vida me han menospreciado, pero una persona de otro lado me dio un abrazo, no le importó, digamos, que yo estaba sucio, sin chinela, simplemente ella vino y me dio un abrazo, ¿no? Entonces eso me hizo volver al Señor. Me hiciste recordar algo que básicamente dice que nosotros somos los brazos, las piernas,
somos Cristo, la representación de Cristo. En ese momento fue como si Cristo mismo en esa hermana te abrazara. Y ese fue el momento que tú concebiste en tu espíritu, en tu mente, en tu alma. Entonces sí existes. Sí. Porque alguien que no me conoce, que viene de lejos, que tú considerabas superior a ti, bien vestida, lo que fuera, se tomó el tiempo de salir de ese lugar, te notó, te fue a buscar y te abrazó. No entendiste lo que te dijo, pero entendiste ese abrazo, y ese abrazo te devolvió la fe en Dios. Sí. Amén. Ese abrazo me cambió mi percepción con el Señor. Dios. Entonces, en ese proceso vino mi papá, Iván, ¿no? Un día me llamó a la oficina de la dirección y me dijo, mira Ángel, he hablado con el director del internado, me explicó tu situación y me preguntó si yo quería ser su hijo. Me preguntó si quería ser su hijo, ¿no? Yo no le respondí rápido, porque en cada casa que estuve siempre me han maltratado. Exacto. Este me irá a ayudar, me irá a Ahora, maltratar. o este me va a llevar allá, tú sabes, de ¿Qué va a hacer esclavo. conmigo? Sí, yo tenía 12 años, ya podía quizás valerme por mí. Sí. Pero pensé en ese abrazo, Ajá. en ese abrazo. Dije, por ahí es diferente, porque ella no se fijó como era yo, simplemente me dio un abrazo. Sí. Por ahí él es diferente. Ajá. Entonces, en ese pensamiento que tuve en un lapso, ese abrazo me hizo cambiar mi forma de ver de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, le dije Te hizo pensar que había gente de buen bueno, corazón. sí, entonces le dije, bueno, sí quiero ser tu hijo, ¿no? Amén. Y ahí es donde él ya empezó, digamos, a, Comienza el proceso de adoptarte. sí, el proceso, todo eso, y cambió mi vida, ¿no? A partir de ese momento cambió mi vida. La familia de mi hermana, obviamente estábamos acá en Estados Unidos y solamente él llamó y dijo, estoy adoptando a un niño de 12 años. Del nombre ya lo tenía escogido, Ángel Giván Sí, Román Huiza. Y yo tengo una madre, tuve una madre y un padre con un corazón inmenso. Y nos enamoramos de la idea y nos enamoramos del muchacho. Estábamos bien contentos. Y así pasas tú porque mi hermano eventualmente se muda para allá. sí, él se quedó a vivir en Bolivia, ¿no? Y ahí después él se casa con una boliviana. Y él tiene dos hijas, es Ana Román y Sara Román, y este es su hermano mayor, a pesar de que tienen un hermano mayor por parte de la mamá, que también ama muchísimo, pero Ángel es su hermano. Vamos, por eso dice bien, y en todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Qué mejor que ese versículo para expresar cómo puede un amigo amar en la adversidad y convertirse en un hermano, convertirse en un padre. Vamos a dejar esta parte aquí. No se pierdan la segunda parte de esta entrevista. Si quieres saber cómo este joven llegó entonces a ser uno de los misioneros más importantes de Bolivia. Así que no se lo pierda. Y Regresamos. ¿Y quién me puede explicar? Dele like para que pueda ver la segunda parte de esta famosa entrevista. Dios les Bendiciones. bendiga.